Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Es un placer que me estés escuchando por medio de este podcast. Dios eterno y glorioso, te doy gracias por permitirme llevar tu palabra a través de este medio. Te pido, Padre, que nos des sabiduría y entendimiento para comprender cada una de tus hermosas palabras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro tema de hoy, nuestro sanador. Uno de los flagelos que más ha maltratado al hombre a través de la historia ha sido y sigue siendo la enfermedad. La enfermedad es la causa principal de los decesos humanos. Nadie desea estar enfermo, ni aun con la más mínima enfermedad, pues todo esto ha sido y representa molestia al hombre. Todos deseamos contestar cuando nos preguntan de salud que nos encontramos muy bien, pero la realidad no es esta. Recuerdo un señor que ingresaba a una clínica de salud y preguntaba a los pacientes cómo se encontraban, y todos respondían muy bien. Entonces irónicamente decía: si están bien, ¿qué están haciendo aquí? Nadie quiere decir que está enfermo, aunque contrario a esto hay quienes se lucen con sus enfermedades y hasta exageran y tratan de competir con ellas diciendo que lo que ellos tienen nadie lo ha tenido, que su enfermedad es rara y que solo pocos la tienen. Así somos. Pero hay un ser supremo que sabe del dolor y ha experimentado el dolor y no quiere que nadie sufra por causa de la enfermedad, pues Él cargó nuestras enfermedades al igual que lo hizo con nuestros pecados, y su mayor deseo es que su pueblo sea un pueblo sano física y espiritualmente. Y este ser supremo es Jesucristo, a quien los fariseos tuvieron consejo para destruirle. Sin embargo, Jesús continuaba con su ministerio, como nos dice Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Dice claramente, sanaba a todos. Cuando leemos esta frase siempre nos preguntamos si Jesús sanaba a todos y el porqué de la muerte. Déjame explicarte. Dice la palabra que Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 1 Corintios 15:21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, esto es, por la desobediencia y el pecado de Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos, esto es, por cuanto Cristo nos ha dado vida. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto dice claramente que todos debemos de morir, pues nuestra naturaleza humana y pecaminosa aún no ha sido redimida. Esta será redimida después de la resurrección de los muertos, es decir, cuando hayamos resucitado. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Queda claro que por la causa del pecado que entró al mundo por medio de Adán, fue el motivo de que todo hombre ha de morir, pues claramente la palabra dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La razón de que muchas enfermedades en muchas personas no se curen es porque ya tenían que morir. Pero hemos visto que si estamos en Cristo y la enfermedad nos condujo a la muerte, ya hemos pasado de muerte a vida, convirtiéndose esto en una esperanza sin igual, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Claramente, si nos toca morir y si estamos viviendo una vida de plenitud en Cristo Jesús, no tenemos por qué entristecernos, pues en Cristo vivimos bajo la promesa y la esperanza de la resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice los que durmieron.
Eso nos recuerda que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Aunque hayamos muerto, para Dios estamos vivos. Luego el apóstol Pablo termina diciendo en el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Dios, conociendo de la prueba y la aflicción de la enfermedad desde antes del sacrificio de Cristo en la cruz, se reveló por medio del profeta Isaías diciendo, Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta joya de versículo que nos da Dios en su bendita palabra resume las razones por las que Cristo tuvo que ir a la cruz, a entregar su vida por cada uno de nosotros en este glorioso sacrificio, las cuales son nuestras rebeliones, que son todas aquellas actitudes cuando nos volvemos en contra de Dios, dejando sus perfectos caminos y desviándonos por senderos tenebrosos, que solo conducen a la perdición, por nuestros pecados, que son todos aquellos actos en contra de sus mandamientos o el incumplimiento de los mismos, cuya paga es la muerte. La paz. Sin Cristo es imposible tener verdadera paz, porque Él es el único que nos da una paz que el mundo no puede dar. Juan 14:27. La paz siempre ha sido y será algo que todos deseamos tener, y sobre todo en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y la última razón, el que por sus llagas seamos sanos. Aquí se comprueba una vez más el deseo de Dios por su pueblo, de que sea un pueblo sano. El apóstol Pedro también lo menciona en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lo dice por cuya herida, que en este caso es sinónimo de llaga. Esto nos fortalece y anima, y cada vez que oramos por una persona enferma, como respaldo de una de las promesas más bellas y de un precio incalculable, mejor decir, no tiene precio, y que está al alcance de nosotros, sus hijos, no sin antes recordar lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, a través de esta promesa santa, de que por tus heridas, Señor, hemos sido sanos, es una de las promesas más hermosas a la hora de orar por los enfermos. La salvación que alcanzamos a través de Jesucristo es integral. No solo trata del perdón de pecados, también nos conduce a una vida de victoria, de paz, donde desde este mundo empezamos a vivir la eternidad, la cual será completada en el momento de nuestra resurrección. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo será completamente nuevo. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y Jesús sanó a todos los enfermos con diversas dolencias. Era costumbre antes de Cristo y en tiempos de Cristo señalar a los enfermos como personas que habían pecado y por ello estaban recibiendo su castigo. Cierto que muchas enfermedades han sido resultado del pecado, pero no todas. Por eso, al orar por un enfermo debemos seguir los pasos de Jesús, que nunca cuestionó a nadie por sus pecados, como una limitante para recibir la sanidad. Cierto que en algunos casos advierte a los que han sido sanos, diciéndoles que no pequen más, y en un caso aún más extremo, señala, no pequen más para que cosas peores no le ocurran, lo que da a entender que sus enfermedades eran por causa del pecado. Pero recordemos que Jesús dijo claramente en Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Su deseo no fue condenar, sino salvar,
y manifestar su misericordia. Mateo 9:13. Y pues si aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Cuando de misericordia hablamos, estamos hablando de manifestaciones de amor, algo que parece escasear en estos tiempos. Veamos algunos ejemplos sobre sanidad divina. En todos estos casos debe siempre predominar la fe como medio de acción para tener respuesta por parte de Dios, pues la fe es un elemento espiritual clave para alcanzar y gozar de las promesas de Dios. Sí, es muy importante que la persona enferma o quien esté a cargo del enfermo tenga una muy buena disposición delante de Dios, con el buen sentido de abrir su corazón a Dios, para que el poder del Espíritu Santo fluya y no encuentren obstáculos, como lo son la duda, las diferencias religiosas, la incredulidad, la indiferencia, el menosprecio, el qué dirán y muchas otras acciones de carácter negativo. El apóstol Santiago nos da unas pautas muy importantes para orar por los enfermos, que son una guianza santa del Espíritu Santo de Dios. Santiago 5:11 dice: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Primero, se cataloga una bienaventuranza para el que sufre, ya que Dios permite muchas veces estas situaciones como medio de que las personas cambien de actitud y se arrepientan, o bien para ser fortalecidos en la fe. También resalta la gran misericordia y la compasión por los que sufren por diferentes enfermedades, o bien porque estén pasando persecución o aflicciones típicas del cristianismo. En los versos 13 y 14 plantea unas preguntas a las cuales da respuesta como una alternativa para el bienestar de nuestra salud espiritual y física. Verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Afligido y alegre son dos estados de ánimo muy comunes en nuestro diario vivir. Y si estás afligido, ora, lo que significa que la oración levanta el ánimo, el cual se puede perder por diferentes circunstancias, y lo que se pretende es que recuperes el gozo, al cual, como se dice en el libro de Nehemías 8:10, luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Un cristiano que practica el gozo es un cristiano victorioso. Santiago dice: si estás alegre, cante alabanzas. Los momentos de alegría son momentos de inspiración para alabar al Dios de gloria. Debemos aprovecharlos al máximo. Y como dice el corito, no puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. En el verso 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La enfermedad hace que muchas personas, quizá la mayoría, se sienta avergonzada. Esto no es de Dios, pues no tenemos que dejar que Satanás nos quite el gozo, pues su deseo es que sigamos enfermos. Él solo nos quiere en derrota. Por eso Santiago dice: llamen a los ancianos de la iglesia, es decir, pastores, líderes con don de sanidad, para que oren y unjan con aceite al enfermo, no importando la condición ni lugar donde se encuentre la persona enferma. Nuestro deber es orar sea donde sea, que de lo más se encargará Dios. ¿Cuál es el resultado de esta oración? Dice el mismo Santiago, verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Vemos, el enfermo logra la salvación, regalo de gracia de Dios para el pecador. Lo levanta, significa que si está encamado, de ahí Dios lo va a levantar, no solo físicamente, sino espiritualmente, y de ánimo también. Y si hubiere cometido pecado, será perdonado. Hermanos, dejemos los orgullos tontos, tomemos una actitud de humildad, pero no desaproveche el que se pueda orar por tu vida
o por tus familiares o vecinos, no seamos piedra de tropiezo al Espíritu Santo. Dejemos que Él cumpla su misión gloriosa. Por último, Santiago nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. La falta de perdón es una de las mayores causas de enfermedad en los hombres. Necesitamos ensanchar el corazón y manifestar el perdón hacia toda persona, sea que nosotros hayamos ofendido o que ellos nos hayan ofendido. La falta de perdón te puede provocar grandes gastos en médicos, psicólogos y en un extremo te puede provocar enfermedades mentales de alto costo. Es necesario aprender a perdonar. Nuestros cuerpos no están preparados para vivir en amargura. Esto deteriora más de lo que podemos imaginar. Es necesario liberarse. Para eso vino Cristo, para que seamos libres de todo. Pidamos a Dios nos guíe con su Santo Espíritu para tener toda libertad de perdonar y así podamos gozar de mejor salud, como lo dije anteriormente, física y espiritual. Jesús sanó a todos los enfermos que le traían. Dice, le traían de todo tipo de enfermedades: cojos, mancos, lunáticos, leprosos, de fiebre, ciegos, sordos, mudos. No hubo a quien no sanara Cristo. Solo disponga su corazón y cree que Jesucristo es el mismo de ayer y por los siglos. Hebreos 13:8. Oramos. Padre, basados en tus divinas promesas, en este momento me dispongo a orar por los que sufren de diferentes enfermedades, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Todo lo puedes hacer y puedes sanar cualquier enfermedad. Te pido, Dios, que tu mano de misericordia se extienda sobre aquel que en este momento esté sufriendo y sea tocado de ti, mi Dios, para que experimente tu gracia y tu amor y pueda ser libre de su azote. Que por tus llagas reciba la sanidad divina y sean ungidos por medio de tu Santo Espíritu. Y aquellos que aún no te conocen, si han sido sanos, perdona sus pecados, también para que puedan gozar desde ya de la vida eterna. Todo esto lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el cual es el mismo ayer y hoy y por siempre. Amén. No olvides compartir este mensaje. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle de Santa María de Dota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.